Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Aquellos que deseen estar de pie lo pueden hacer, pero si usted quiere permanecer sentado, no hay problema. Lo importante es que estemos atentos, ¿verdad?, a la palabra y a la manera en la que Dios quiera, ¿verdad?, desee ministrar a cada uno de nosotros según las necesidades que podamos tener. Ezequiel 33, 11 dice, Ezequiel 33, 11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Padre, gracias por tu amor, misericordia y bondad, gracias por esta oportunidad concedida en este día, gracias por tus bendiciones, por haber podido estudiar y escudriñar tu palabra, tener ese tiempo de calidad y de mucha bendición junto a los hermanos, como todavía seguimos teniendo ese momento de calidad. Ahora que se va a exponer tu palabra, que sea de mucha bendición y que tú suplas para las necesidades verdaderas que cada uno de nosotros tiene, que muchas veces nosotros mismos ni siquiera logramos identificar. Pero tú conoces nuestros corazones, conoces lo que necesitamos, conoces nuestro estado espiritual mejor que nosotros mismos. Habla nuestras vidas y que permitamos, Señor, que tu palabra ministre en nuestros corazones, que la aceptemos, que la amemos, que valoremos tu palabra y que estemos dispuestos con tu ayuda a ser conforme a lo que ella establece. En el nombre de Jesús, todo sea para gloria tuya. Amén. Amén. Y amén. Hay una diferencia entre la voluntad del Señor y el beneplácito, ¿verdad?, del Señor. No hablamos de la misma cosa. Él puede permitir algo, Dios puede permitir ciertamente algo, y sin embargo el hecho de que haya permitido algo no necesariamente quiere decir que se complace en ello. Y mucho tiene que ver con lo que discutimos en el estudio bíblico hoy. Dios nos ha dado o nos ha concedido una libertad, ¿verdad? A las criaturas que fueron creadas a su imagen y semejanza, Dios les concedió una libertad, tienen una voluntad, ¿verdad? Y ese es el mundo perfecto, el diseño perfecto de Dios. No había otra manera en la que Dios pudiera diseñar el mundo que fuera perfecto, ¿verdad? Si es que cuando Dios crea al hombre y concede, da al hombre esta libertad o esta voluntad, Dios sabe que el hombre puede rebelarse, que puede tomar decisiones que sean contrarias. Pero ese es el diseño perfecto. En el caso nuestro, como cristianos, se espera que atendamos el mandamiento de Dios, que atendamos el texto sagrado, aquello que estamos llamados a acatar, a obedecer, a poner en práctica. Se espera que nosotros podamos permitir que nuestra vida sea regida por esa verdad y que esa verdad se encarne en nuestra vida. Es decir, que más allá de considerarla, traerla a la consideración, estudiarla y estar conscientes de que es verdad de Dios, nosotros vivamos de acuerdo a esa verdad. Entonces hacemos ya referencia a practicar la verdad. A eso me refería cuando dije que se encarne, ¿verdad?, esa verdad en nosotros, que sea evidente que somos cristianos porque vivimos de acuerdo al mandamiento del Señor. Pues muchas veces Dios permite cosas, concede incluso cosas, y eso no necesariamente quiere decir que sea del agrado de Él. A veces nosotros nos volcamos en oración, nos volcamos ante Dios con nuestras peticiones, pensando que quizás somos más sabios que Dios, pensando que quizás lo que estamos empeñados en que suceda en nuestra vida es lo conveniente, es lo que debe ser. Incluso pensamos que debe ser así porque es bueno. Y sin embargo, no necesariamente será así. Y Dios está consciente del por qué no. Y aun cuando Dios está consciente de que no es verdaderamente lo que necesitamos o no es lo conveniente, a veces nosotros en nuestra insistencia
Y Dios, a fin de darnos una vez más una lección y que podamos entender que Él es todo sabio, no nosotros, y que conviene que nosotros nos sometamos a su plan perfecto, a su voluntad perfecto, que le consultemos, que le pidamos, pero realmente valorando nosotros lo que Él tenga que decir. No es presentarnos simplemente para que nos escuche, pero ya nosotros hemos determinado, hemos decidido lo que va a hacer. Entonces, si ese fuera el caso, no podemos entonces luego afirmar que nuestros pasos son dirigidos por Dios. No, los pasos los diriges tú mismo, ¿sabes? Tienes a Dios como un objeto de adorno, pero Dios no está entonces dirigiendo realmente tu vida. ¿Cómo realmente se da esta dinámica en la que realmente podamos decir Dios está dirigiendo nuestros pasos? Pues, porque nosotros consultamos a Dios y no solo es una consulta, no solo es simplemente expresarlo en su presencia, es expresarlo deseando verdaderamente que Dios nos dirija. Y eso implica que hay un espacio donde se aguarda, donde incluso si se tiene que ser paciente, con la ayuda de Dios se es paciente, teniendo la certeza y la seguridad de que Dios es el que nos está dirigiendo o nos va a dirigir. Entonces, de esa manera, entonces sí podemos afirmar, Dios dirige nuestros pasos. Pero hoy día que nosotros vivimos en un mundo tan acelerado, tan aprisa, me temo que nosotros fácilmente somos empujados también y se nos olvida que somos cristianos. Con facilidad se nos puede olvidar. Entonces, hay muchas cosas que a la vista no parecen pecaminosas en sí, pero aún incluso de esas tenemos que cuidarnos. Tenemos que asegurarnos que Dios nos está dirigiendo, que es lo que Dios quiere para la vida nuestra. Una cosa es lo que yo quiero, lo que yo deseo que fuera, y otra cosa es lo que Dios quiere. Entonces, eso no podemos nosotros dar lugar a que entre en pugna o esté en pugna, por una parte, lo que deseo yo versus lo que pueda desear Dios. Tenemos que doblegarnos, tenemos que someternos, entender que la sumisión conviene y es saludable. Y digo sumisión a Dios. La sumisión a Dios implica eso, buscar dirección, dar lugar a que Dios hable a nuestra vida, nos confirme, para asegurarnos que Dios nos está dirigiendo, porque de lo contrario corremos el riesgo de sufrir las consecuencias de esas decisiones que vamos a ir tomando nosotros por nuestra propia cuenta. Muchas de esas decisiones pueden tener consecuencias incluso que pueden ser bien devastadoras. A veces son consecuencias no necesariamente tan devastadoras, pero independientemente, devastadora o no, el problema es que le hemos faltado a Dios. Por lo tanto, nos puede parecer que nos va bien, pero hay algo que realmente no estará bien y viene a ser casi siempre lo más importante. Usted tiene, como decíamos en la lección, que darle valor a lo que más valor tiene, su relación con Dios. Cualquier cosa que amenace su estado saludable, haciendo referencia a esa relación con Dios, usted tiene que tener cuidado. Usted tiene que combatirlo, tiene que contrarrestarlo, no puede permitirse el ser sometido por los placeres, por los deseos, por las cosas que no necesariamente son voluntad de Dios. Usted tiene que velar por su estado espiritual, por su relación espiritual. Cualquier cosa que lo esté alejando de Dios es para que usted se preocupe y es para que usted tome acción inmediata y no lo dilate. Usted empiece rápido a orar y buscar dirección. Señor, reconozco, Señor, tengo esta preocupación, Señor, está pasando esto conmigo, ¿verdad? Y si fuera el caso que hay cosas que nosotros tomamos la decisión y hoy nos están alejando, que el Señor nos ayude para que podamos permanecer cerca del Señor. Fíjese que es lo que el Señor dice con respecto a los malvados. Esto es bien interesante. Dios pone en evidencia que desea que todos los pecadores sean salvos. Yo no sé por qué hay personas obstinadas en lo contrario.
O sea, la palabra es clara y esto no es algo de lo que se discuta solo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo mismo dice, el deseo de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Sean salvos, ¿verdad? Que se vuelvan al Señor. Y aquí no dice algo que sea diferente. Vivo yo, dice el Señor Jehová. Y fíjese que no lo dice ningún otro. El Señor. Que no me complazco en la muerte del malvado. Pues se infiere, si no se complace con la muerte del malvado, se infiere fácilmente, su deseo no es que perezca en su estado de pecado, sino que obedezca a Dios, se vuelva a Dios, permita que su vida sea conducida, ¿verdad? Dirigida por la voluntad del Señor. Ese es su deseo. Ahora, a su vez, reconocemos también con el texto que Dios ha dado o ha concedido una voluntad, una libertad al hombre, que muchas veces el hombre entonces, ¿qué pasa? Se resiste al deseo de Dios. Eso no hace a Dios menos soberano, eso no le quita o le resta mérito alguno o poder alguno a Dios, o soberanía a Dios. Dios mismo, en su soberanía, quiso que las criaturas tuvieran esta libertad, que pudieran razonar, pudieran tomar decisiones. Ciertamente el pecado afectó la manera en la que el hombre ve las cosas, pero eso no quiere decir que para que el hombre pueda tener una experiencia de vida con Dios, no ejercerá en ningún momento esa libertad. Claro, tiene que ejercerla aunque no se considere un mérito para ser salvo, pero la tiene que ejercer. Si no la ejerce, la ejerce tanto para aceptar a Dios y abrazarse a Él, como también para ¿qué? Para rechazarlo. Y en el caso del rechazo, si lo rechaza, se condena a sí mismo, no habiendo otro medio de salvación, sino en Cristo. Estoy contextualizando, ¿verdad? Porque quiero más bien enfocarlo al hecho de que en Cristo es que hay la justicia de Cristo es que el pecador puede ser salvo. Pero interesante, ¿qué cosas deben desear los cristianos? Las cosas que desea Dios. Es así de simple. O sea, yo tengo que estar alineado. Si soy cristiano, tengo que estar alineado y si no, buscar alinearme a lo que Dios quiere. Yo vivo respondiendo en obediencia a la voluntad y al deseo de Dios. Esa es la vida cristiana, no es a mis propios caprichos, lo que yo quiera, no. Al deseo de Dios. O sea, ¿cómo el cristiano busca siempre complacer al Señor? Que Cristo sea todo el tiempo, en todo momento, ¿qué? Honrado. Pues la manera, la única vía, la única forma es mediante la obediencia a Él. La obediencia al Señor, cuando usted resuelve ser obediente al Señor, usted está manifestando que verdaderamente ama a Dios. Usted está manifestando que verdaderamente vive de acuerdo al mandamiento. Usted está manifestando el lugar que ocupan las Sagradas Escrituras en su corazón. Usted está manifestando que para usted lo más importante es la obra del reino. Usted viéndose como instrumento y medio a través del cual Dios, ¿verdad?, permitirá que su gracia alcance a otros que no han sido alcanzados. ¿Ve? Entonces, el cristiano se supone que esté continuamente considerando cuál es el deseo de Dios. ¿Qué desea Dios? Porque ese es el camino por el que yo tengo que caminar. Si soy cristiano, esa es la vereda. Vivo amando a Dios, deseando las cosas que Dios desea. Si Dios desea que los malvados sean salvos, ¿yo debo tener un deseo contrario a ese? No. Al contrario, fui escogido como instrumento, debemos enfocarnos en la salvación de los pecadores, derivando cualquier barrera de prejuicio. Una cosa es identificar el mal, el pecado, pero eso no debe permitir el prejuicio. No debemos permitir que nada nos impida el poder con plena libertad y amor genuino testificar a los pecadores de la gracia salvadora. Porque Dios lo desea. A veces sí, a veces vivimos en un mundo donde uno ve tanta maldad
alrededor de uno. Y como cristiano uno ve tanta maldad y uno tiene que cuidar el corazón, ¿verdad? Para que no nos pase como dice el texto, debido al multiplicar, debido a que se multiplica el amor, la maldad, perdón, el amor puede enfriarse. Entonces tenemos que cuidar nuestros corazones, porque a pesar de toda la maldad que vemos en el mundo, y aún la que experimentemos nosotros, Dios permita que experimentemos, no podemos permitir que nuestro amor se enfríe. Hay gente que aborrecerá a Dios, hay gente que despreciará al Señor, que no querrá saber del Evangelio, hay gente que se va a perder. Pero no todos, amados. Hay gente anhelando, hay gente deseando conocer, hay gente en los cuales el Espíritu de Dios ha estado trabajando y están dispuestos, están abiertos. Tienen la necesidad y saben que solo Dios la puede suplir. Y nosotros seremos el instrumento que Dios usará. Por lo tanto, no podemos permitir que nuestro amor se enfríe. Y aunque la maldad se multiplique y veamos cosas peores que las que están pasando, no deje de ser un testigo de la verdad. Piense, habrá alguien que la necesita y la está anhelando con desesperación. Por lo tanto, mi corazón no se puede enfriar. No se puede enfriar. Tenemos que extendernos a todo hombre, a toda casa, a toda persona, a todo lugar donde sea necesario, con la verdad del Evangelio y con una plena confianza en Dios, no ni siquiera en nosotros, en Dios. Nos preparamos, pero nuestra confianza está puesta en Él, Señor, de lo que Él puede hacer a través de nosotros. Así es que el Señor no desea que el pecador muera en pecado. La iglesia en este contexto, en este tiempo que vivimos, que hay tanta maldad, no podemos permitir que la maldad nos detenga, frene el avance de la iglesia, frene los intentos de evangelizar a otros, de alcanzar a otros con el testimonio de vida. No podemos permitirnos. Recuerde también, en los medios, aprenda esto, en los medios casi siempre, como lo más que vende es lo controversial y lamentablemente lo negativo, pues mayormente usted va a notar, y esto es así, y yo creo que usted lo sabe, usted lo ha entendido, mayormente se van a reseñar ese tipo de cosas. O sea que realmente sí, el mundo está mal en un sentido definitivo, porque la Biblia establece que este mundo es un mundo caído. En ese sentido, claro. Pero entienda que hay muchas cosas, a su vez, mientras hay cosas negativas que se reseñan, que es lo más, pasando en el mundo, a su vez hay muchas cosas buenas pasando a causa del mover de Dios en distintas partes, gente joven incluso, volviéndose a Cristo. También hay cosas maravillosas pasando y estas no se reseñan. Así es que cuando usted está viendo la televisión, si usted cree que lo único que pasa es todo lo negativo que se reseña, no crea eso, amado. No crea eso. Hay muchas cosas maravillosas pasando que Dios está permitiendo. Y no podemos entonces darle demasiada importancia a lo negativo que se reseña, porque muchas veces eso a algunos cristianos, eso les trabaja, psicológicamente les afecta. Entonces dice, bueno, pues el mundo esto está, olvídate. Nadie se va a arrepentir, pues ¿para qué evangelizar? ¿Ah? Seguimos nosotros recibiendo, llenando el saco. Señor, sigue derramando de tu gracia y lo llenamos hasta que tú vengas o hasta que sea el momento de partir. Porque ¿para qué vamos a repartir? ¿Para qué vamos a compartir y dar testimonio? Si no, amado, esa no puede ser la posición de la iglesia. Tenemos que tener cuidado porque los medios manipulan también mucho. Lamentablemente, esa es la realidad. Tenemos que tener mucho cuidado con los medios también. Con respecto a Cristo, el beneplácito del Señor, varios aspectos a considerar. En la persona de Jesús, hubo contentamiento en el Padre por el testimonio de su propio Hijo. El Hijo alegraba el corazón del Padre. Este es mi Hijo, el amado, en quien he puesto ¿qué? Mi complacencia. Mateo 3:17. Y hubo una voz de los cielos
de los cielos, porque es lo más encumbrado que se pueda, a lo que uno pueda señalar, ¿verdad? Y en ese sentido no hay nadie que sea soberano, solo quién, solo Dios. Y hubo una voz de los cielos, desde los cielos, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él se va a relacionar y estará entre ustedes, pero ninguno como Él. Será tentado en todo, pero sin pecado. Ese es el Emanuel, el enviado, el Dios con ustedes. Entonces, ¿por qué es importante eso cuando hablamos de nosotros estar alineados al deseo de Dios? Porque lo que Dios desea, si nosotros procuramos vivir u obrar, comprometernos, nuestro compromiso es con hacer lo que desea Dios, es honrar a Dios. ¿Y por qué entonces es importante la persona de Cristo? Porque Cristo ejemplifica lo que debe ser la vida cristiana y cómo precisamente al vivirla se honra a Dios. Cristo es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro mayor ejemplo de vida cristiana. Entonces nosotros precisamente estamos siendo formados a su imagen, debemos anhelar siempre, aspirar todos los días a ser cada vez más semejante a Él. Y sobre lo dicho anteriormente, ¿Cristo se preocupó por los pecadores y su deseo era que fueran salvos? Definitivamente. Pero también, por sobre todas las cosas, el honrar ¿a quién? Al Padre. ¿Mediante qué? Mediante la obediencia. Entonces, tenemos que nosotros entender que la obediencia es sumamente importante. No podemos hablar de demostración de amor y de fidelidad a Dios sin obediencia, ¿no? Es que no se puede, sería una total contradicción. Consideremos otro aspecto importante de la persona de Jesús, el sufrimiento de Cristo. El mundo, la idea del sufrimiento para el mundo no hace sentido. El sufrimiento jamás será aceptado como algo que pueda beneficiar. Pero en el cristianismo no es así. En el cristianismo somos invitados a sufrir juntamente ¿con quién? Con Cristo, a ser partícipes de su sufrimiento. Y es algo interesante, pero el sufrimiento que Dios permite en la vida de aquellos creyentes que son probados, honra a Dios también. O sea, cuando usted padece por la causa de Cristo, por causa de la verdad, no por causa del pecado, por causa de la verdad, esa experiencia dolorosa, ese sufrimiento, honra a Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento, o en ese proceso, o en esa experiencia dolorosa, usted procura ser fiel, mantenerse fiel a la verdad, apegado a la verdad. Aún en el dolor, tiene esta conciencia cristiana, tiene esta cosmovisión cristiana, tiene una perspectiva celestial. Entonces, a pesar del dolor, por más agudo, por más fuerte, usted dice: yo quiero honrarte, Señor. Hay un deseo verdadero, genuino, que brota. Yo quiero honrarte con mi vida, ayúdame a pasar este momento duro, este valle de sombra, porque yo quiero honrarte en todo. Pues en el sufrimiento nuestra fe es probada y a su vez, mientras experimentamos el dolor, nuestro testimonio en medio del sufrimiento, podemos decidir que también honre ¿a quién? Honre al Señor, y es lo que Dios desea. Y Dios ciertamente en medio del dolor nos ayudará para que así sea también. No necesariamente quitando el dolor, pero ciertamente acompañándonos en Él. Y nosotros teniendo conciencia de que Él está con nosotros y que es nuestro sustento en medio de la dificultad. Isaías 53:10 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole ¿a qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano ¿qué? Prosperada. Está hablando de la experiencia misma ¿de quién? De Cristo. Y hay quien pueda razonar y decir: oye, pastor, pero no prosperó como que mucho, ¿verdad? Porque el ministerio apenas 3 años, lo cogieron, lo crucificaron. ¿En qué sentido podemos entender que entonces prosperó, ¿verdad? Amado,
en el contexto mismo de Jesús, fueron muchos los ojos que fueron abiertos. Pero luego de la resurrección, siga contando cuántas personas han sido alcanzadas y las que siguen siendo, y las que siguen siendo alcanzadas por el testimonio, por el sacrificio, por la vida misma del Hijo. O sea, es increíble, amado. Y los que entendemos que faltan, ¿verdad? Que se añadirán día a día según Dios lo ha prometido y según Dios obra. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esa palabra, perpetuamente, es para siempre, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. La salvación es segura, amado, en eso no tenemos que dudar. Es triste que, ¿verdad?, muchos creyentes malinterpreten la seguridad de la salvación y crean que es una licencia para pecar, y, ¿verdad? Es triste que no se entienda la gracia bien. La salvación no se puede perder, pero en ningún momento se está hablando de que una persona que fue salva va a vivir la vida como le dé la gana. Estamos hablando de alguien que verdaderamente experimentó la salvación. Si fue de verdad salvo, el poder de Dios lo transforma. Una vez no, en varias ocasiones, pero esto también en los libros lo puede leer, que uno de los argumentos que a veces se usa, bueno, pero si el hombre tiene la libertad, pues ¿qué asegura que esa persona que ya arrepentida no se va a querer volver atrás después? Como así de barata, mi respuesta es así de barata es la gracia del Señor. O sea, no sé qué parte no se entiende de la gracia o del mismo poder que opera en la vida de aquel converso, que hablamos, amado, de una naturaleza nueva que le es dada al pecador. La naturaleza nueva que le es dada es precisamente para desear a Dios. ¿Cómo de momento va a querer no estar ya con Dios? Es que eso no se puede. Ahora, hubiese sido posible, ¿verdad? En el caso de quizá, y esto es aunque es un disparate, pero es que hay que llevarlo a ese punto para hacer razón a las personas. Hubiese sido posible quizá entonces si el Espíritu Santo no habitara en esa persona, una vez esa persona aceptara a Jesús. Si estuviera dependiendo solo de su humanidad, entonces es otra cosa, porque su humanidad está vendida al pecado y no puede por sí mismo hacer nada bueno como pecador. Pero cuando hablamos ya de que habiendo recibido a Cristo, recibió también a su vez una nueva naturaleza. Esto es diferente, amado. La nueva naturaleza es la que trae ese apetito, ese deseo por Dios, y esa conciencia y esa comprensión de que sin Dios no se puede vivir. Una vez se ha nacido de nuevo, un salvo jamás ve su vida lejos de Dios. Jamás. Por eso es que es un argumento flojo, que no tiene sentido. Dios salva perpetuamente, como dice el texto, ¿verdad? Ha provisto salvación perpetua. ¿Por qué? Imagínense si la salvación está garantizada, que se dice que al momento de la persona haber recibido a Cristo, nos estamos basando en una conversión que haya sido genuina, no superficial, falsa, genuina, con una convicción genuina. Dice que el Espíritu Santo precisamente te es dado, dice, como sello, como las arras, como garantía. Pues, ¿qué garantía quiere decir eso? Un anticipo. La garantía es un anticipo. Te está asegurando que tienes vida eterna. Tú estás asegurado para vida eterna. Sí o sí, eso no va a cambiar. Esas son las arras. Eso significa el anticipo. Porque la salvación nunca dependió de nosotros. Y nunca dependerá de nosotros. Si el hombre se hubiese podido salvar por sí mismo, pues Cristo no hubiese tenido que ser crucificado. La salvación descansa únicamente en la justicia y perfección de Cristo, que te fue imputada a ti cuando creíste. Dios te ve como santo, no porque realmente tú eres 100% santo. Tú le fallas aún siendo cristiano al Señor todos los días. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Dios te ve santo por la justicia del Hijo que te fue imputada. No es nada en ti. Mire, si no fuera por la gracia, el cielo se hubiese quedado vacío. Vacío. El cristiano más devoto peca todos los días. Así es que
Si no fuera por la gracia y por la justicia perfecta de Cristo, el cielo se queda vacío. Por eso es, amado, que en Apocalipsis, interesantemente, a mí me encanta el pasaje que dice que tomaron las coronas que tenían y las arrojaron a los pies del Señor. Porque la salvación nunca fue nuestra, es del Señor. Todo le pertenece. En la mediación de Cristo tuvo a bien el Padre que en Él habitase toda la plenitud. No hay duda de que de la deidad de Cristo. No podemos dudar de la deidad de Cristo. No se deje engañar. La palabra afirma que cuando hablamos de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cuando hablamos sobre todo del Hijo, es la misma esencia del Padre. No se deje engañar. Tenga cuidado con los Jesus Only. Tenga cuidado con los testigos de Jehová. Que nada le haga dudar de la deidad de Cristo. Fue humano, se encarnó 100% humano, pero también la Biblia testifica y atestigua sobre su deidad. No dude de su deidad. De hecho, les pudiera dejar con una pregunta. Cuando Cristo muere, ¿qué realmente murió? La deidad no muere. Se las dejo ahí porque eso va a venir después, más adelante, cuando lo va a acompañar con un guiso para un estudio. El de los guisos es Miguel, es el que planifica. Así que hay que ver si hay carne y los precios bajan un poco, porque la cosa está difícil. Para ver si la cosa mejora, ¿verdad? Se puede hacer algo ahí de media vigilia, que ese tiempo no se hace, ¿verdad? Y se hace un guiso ahí bien chévere. ¿Quién secunda la moción? Secundada. Ay. En la mediación de Cristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres y fue el beneplácito del Padre poner todas las cosas en sus manos para que nosotros pudiéramos recibir ahora de su plenitud y ser llenados con toda la plenitud ¿de quién? De Dios. Amado, yo no sé cómo es que hay católicos que no se dan cuenta de lo grave que es atribuir a María un mérito que no tiene. O sea, esto es sin prejuicio ni ataque como tal personal. Es que, hablando bíblicamente, ¿cómo es que se llegan a esas conclusiones? ¿De dónde se saca? Aquí mismo claramente acabamos de leer. En el Hijo habitó toda la plenitud y Él fue el único mediador, el único que cumplía con esa demanda exigente de un Padre santo y perfecto. Era el Hijo. La Biblia claramente expone que el único mediador entre Dios y los hombres es ¿quién? Es Jesús. Y también, para más, dice que en la presencia de Dios es Jesús el que intercede como abogado de aquellos que han sido salvos. Tenemos que tener mucho cuidado porque han habido intentos y siguen habiendo intentos de restarle a Cristo, de negarle y de restarle la gloria y la honra de vida solo a Él. No hay otro que pueda salvar, no hay otro que sea llamado mediador. No hay otro en el cual el Padre halló complacencia, solo en ¿quién? Solo en el Hijo. María misma en Lucas expresó que era indigna como todos los demás pecadores y que también necesitaba ser salva. Ella decía que se complacía, pero ¿en quién? En Cristo, y dice, mi Salvador. Ella también necesitaba salvación. Solo fue una sierva, un instrumento escogido en un contexto particular. Con respecto a la palabra del Señor, debemos estar alineados, amando la palabra de Dios. Cuando manifestamos ese amor, esa entrega por la palabra de Dios, manifestamos nuestro amor sincero a Dios mismo. Porque no se puede amar a Dios y aborrecer su palabra. Es una contradicción. Si se ama a Dios, se ama su palabra, se guarda su palabra. Isaías 55:11 dice, así será mi palabra
que sale de mi boca no volverá a mí vacía, ¿verdad? Sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Su palabra fue enviada y ciertamente prospera. ¿Cuántos son alcanzados? ¿Cuántos son persuadidos? E incluso su palabra en aquellos que ya han sido salvos, cómo nos sigue ministrando y cómo seguimos madurando, cómo seguimos siendo formados a la imagen de Cristo por medio precisamente de esa palabra del Señor. El lugar que debe ocupar en nuestros corazones es fundamental. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en su corazón? Tenemos que vivir amando esa palabra, cantando esa palabra, leyendo esa palabra, meditando en esa palabra, poniendo por obra lo que nos dice esa palabra, aquello que es mandamiento de Dios. Cuando lo hacemos, buscamos complacer y alegrar el corazón del Señor, y esa es la razón por la que realmente existimos. No hay otra que supere a esa. La razón principal por la que existimos como cristianos es vivir de tal forma que Dios sea glorificado, que el corazón del Padre sea alegrado. Y claro, Él nos bendice. Él nos bendice porque nuestro Padre es un Padre amoroso, tierno y amoroso. Y desea lo mejor para nosotros. Con respecto al evangelio predicado, agradó a Dios salvar a los creyentes mediante la locura de la predicación, 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y no es que el evangelio sea una locura. No es que sea un disparate, no es que la fe sea ciega. La referencia simplemente es a cómo los hombres concebían el evangelio y cómo los hombres conciben aún hoy que el evangelio, la idea de Dios, la idea de una eternidad en los cielos, a eso se refiere. No es que en sí sea locura, es locura para los que se pierden. Pues para el que considera que es un mito, que es un cuento de hadas, que para ese es locura, por eso se pierde. Pero en sí, amado, es poder de Dios. Es maravilloso ver cómo la misma Escritura no está en pugna con la ciencia. Algunos ateos quieren hacerlo ver así, pero no es cierto. Al contrario, cuando leemos muchas cosas en la Escritura, el mismo Génesis, vemos que confirma muchas cosas. No está en pugna con la fe. Esa no es la realidad. Claro, no es un texto de ciencia, pero tampoco necesariamente contradice todo. Agradó a Dios salvar a los creyentes, de manera que Dios se place en salvar a los que creen mediante la locura de la predicación. Y no es que el evangelio es el medio ordinario necesario que debe ser predicado y el corazón del pecador expuesto a este evangelio, porque así lo ordenó Dios. Pero quien salva es Cristo. El Salvador es Cristo. Con respecto a la aptitud para el servicio, Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase el servicio. Y el servicio, amado, cuando hablamos del servicio es triste, y se lo repito porque es que esto es importante que se le dé énfasis. Cuando se habla hoy día de las iglesias del servicio, las iglesias rápido están enfocadas en distribuir comida y estas cosas. En la medida en que se puede y los recursos están, eso es bueno, está bien. Pero el énfasis mayor es en predicar el evangelio. Eso se considera servicio. Servir a la causa del Señor es eso, amado, la prioridad. La iglesia sirve de esa manera, predicando el evangelio a todo pecador. Hay gente que no entenderá el valor que eso tiene. Hay gente que no entenderá que tú estás luchando, peleando una batalla espiritual por la salvación del alma de esa persona. Eso la persona no lo va a valorar y no lo va a entender a menos que venga Cristo. Tienes muchas veces en tu lista a pecadores, estás orando por ellos, Señor, y tú estás allí
En esa lucha constante, Señor, sálvalo. Señor, ten misericordia. Y estás pensando y orando por la persona. Y cuando tienes la oportunidad, estás tratando de rescatarlo. De que vea, de que entienda lo que acontecerá en su vida si muere sin Cristo. Todas las películas de terror juntas no se comparan a lo que la gente va a experimentar si muere sin el Señor. Eso, a que le gusta la película de terror, usted lo puede persuadir de esa manera. Mencióname la película de terror más horrible, más espantosa, que más miedo te dé. Nada, bendito, eso es un juego de crayola. Para que después le diga, eso es un juego de crayola comparado con lo que te va a pasar si tú no llegas a conocer a Cristo en tu vida. Porque de la película sí podemos decir que eso es ¿qué? Algo creado. Pero de lo que describe la Escritura referente al infierno y el estado eterno del que muere sin Cristo, eso no es una película. No hay sufrimiento que se compare a ese. Y eso no son inventos. Porque fue un tema que estuvo en la boca de Cristo muchas veces, el infierno. Si fuera invento, no le hubiera dado una importancia. Pero en la boca de Cristo estuvo muchas veces el tema del infierno y fue claro y enfático con relación, búsquelo en los evangelios, con relación a ese tema. Por lo tanto, el infierno sí es literal, sí es real. No es una alegoría, no es una metáfora. Léalo en los evangelios, el énfasis que se le da. Ahora, los que han sido rescatados deben de alegrarse, deben regocijarse en Cristo. Deben de entender que no hay propósito mayor y no hay nada más hermoso y maravilloso que procurar vivir para el Señor. Y siempre tener en la mente ver de qué manera honramos a Dios. Porque como siempre les digo, amados, todo lo demás por lo que tú te afanas en la vida, eso se va, mira, como vete allí a la orilla de la playa. Si vas a pasar por allí por Punta Santiago y mete las manos así en la arena y levántala después como arena entre los dedos. Así se le va la vida a los seres humanos y se acaba todo. No te vas a llevar, si tú creías si tú tenías la creencia de los egipcios, que en el féretro tuyo pongan todas las cosas de valor que tiene para que te acompañen en el viaje, déjame decirte que todo eso se quedará allí y el que pueda se lo va a llevar y lo va a disfrutar y tú te vas en el viaje sin nadita. Sin nada. Sin nada, pero lo peor es lo que después tendrás que enfrentar hablando en el caso de alguien que no es salvo, ¿verdad? Para ser específico. Qué maravillosa revelación tenemos nosotros. Solo hablando del Hijo debemos tener claro lo que es vivir alineado con la voluntad de Dios, lo que es vivir para agradar y honrar al Señor. El Hijo nos da cátedra, es nuestro mayor ejemplo. Deseemos ser como el Hijo siempre. Con respecto al privilegio del creyente, Jehová no desamparará a su pueblo. Sí, somos privilegiados, entienda, somos privilegiados, pero no es porque nosotros nos ganamos con nuestros méritos estas atenciones. Usted no se ganó por sus méritos las atenciones que Dios le da. Eso simplemente habla de la pura bondad y misericordia de Dios. No vaya ante Dios creyendo que no, porque yo me lo merezco, ¿verdad? Como el que está engreído, no. Nosotros lo que merecíamos era la muerte eterna. Al contrario, cuando vamos a agradecer a Dios porque sin merecer nada en lo absoluto, nos da demasiado. Nos da demasiado. Pero lo que más valor tiene lo ha concedido gratis. Digo, gratis para nosotros. La salvación. Qué Dios amoroso el que nosotros le servimos, amado. Somos privilegiados, creamos que Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Vamos a alinearnos, procuremos estar alineados siempre a la voluntad de Dios. Amemos el hacer la voluntad de Dios. Encontremos satisfacción, que nuestra mayor satisfacción sea hacer la voluntad de Dios. Procure experimentar contentamiento genuino, alegría genuina,
al servir al Señor. A veces, ¿verdad? Se ven cristianos uno, como con un estado de ánimo todo el tiempo que no sé, como que no refleja, ¿verdad? Esa experiencia cristiana que es una de bienaventuranza. A veces obviamente hay momentos por los que uno pasa que la cosa está difícil, pero me refiero a un estado como que siempre uno ve a la persona, ¿verdad? Y no puede ser. Con respecto a la esperanza del creyente, no temáis nada, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros ¿qué? El reino. El reino nos ha concedido. Solo por los méritos y justicia suya. Una garantía de estar eternamente con Él, de participar de todas esas bendiciones maravillosas. Ese beneplácito de llevarnos con Él. Nosotros que teníamos ese hedor de muerte, nos perfumó, fuimos perfumados con la gracia del Señor. Mi reino no es de este mundo, dijo Cristo. Aquí la gente se mata por reinos que no son duraderos, no son permanentes. Se nos ha concedido a nosotros ser partícipes de un reino eterno, de unas riquezas incorruptibles. En el mundo tendréis aflicción. La apariencia de este mundo pasa. La aflicción no será eterna. Eso añade un peso más de gloria a la vida de aquellos creyentes que deciden ser fiel. Amado, la maldad del mundo será frenada de una vez y por todas. Llegará ese momento. No todo será para siempre. El malvado que cree que se ha salido con la suya y que es vencedor, es cuestión de tiempo. No desmaye, no dude de lo que Dios ha prometido que va a pasar. Él dice que hará justicia en ese momento va a llegar. No desfallezca su ánimo, su corazón, mantenga sus pensamientos enfocados en la verdad, en Cristo. Si usted va a decidir que su vida se vea subyugada, que no sea por la influencia del mundo, que se vea subyugada por la verdad de Dios, sirviendo a Dios con ese temor reverente, porque la verdad de Dios no está para herirte, no está para dañarte, está para bendecir verdaderamente tu vida. Esa verdad sí puede prometer y garantizar bendición a la vida nuestra. Ahora, la que el mundo ofrece es todo un engaño. La verdadera felicidad no está en las cosas que el mundo ofrece. No está ahí. Está en el Señor. En una vida que verdaderamente ha sido reconciliada. Vamos a orar en esta hora. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Ayúdanos, alinea nuestras vidas. Permítenos reconocer en nosotros qué cosas dificultan quizás que a veces podamos mantenernos alineados a lo que es tu deseo. Perdónanos cuando le damos más importancia a otras cosas y estas prácticamente nos roban la atención y nos llevan simplemente a dedicarles demasiado tiempo y energía, olvidando que lo más importante es nuestra relación contigo. Ayúdanos a vivir todos los días entendiendo que lo conveniente siendo cristiano, Señor, es velar por aquellas cosas que son las que a ti te agradan. Y procurar nosotros vivir de tal manera que lo que hagamos sea eso que te agrada y te honra. Para que sea un testimonio poderoso a aquellos que necesitan creer y necesitan salvación. Ayúdanos, Señor. Las fuerzas del mal son reales. La influencia de este mundo, Señor, está ahí. Esa presión la tenemos como creyentes porque habitamos en este mundo caído. Señor, muchos no entienden el Evangelio y muchas veces es difamado y ridiculizado, incluso nuestras vidas, pero ayúdanos a no temer y a no amedrentarnos, Señor, sino a procurar ser afirmados cada día en esa verdad para poder resistir, tener la resistencia y seguir teniendo el valor de seguir anunciando tu verdad, aunque los tiempos se compliquen cada día más.
que seamos hallados fieles cuando tú regreses, porque tendremos que dar cuenta a ti, Señor. Bendícenos y bendice a estos hermanos y dale fuerza y dale salud a los que la necesiten y dale el don, la capacidad de poder expresar su fe, su testimonio a otros que no te conocen. Ayúdales cuando estén dispuestos a hacerlo. Señor, aunque sea con palabras simples, lo importante es que se predique la verdad y se predique con el corazón y con una fiel disposición, Señor, a que otros sean alcanzados. Guárdalos, Señor, del mal. Cuídalos. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Y